Algo debe de tener el número 3. No hay 2 sin 3. A la tercera va la vencida. Buscar los 3 pies al gato. Cada 2 por 3. O ni a la de 3. Y todavía nos queda alguna más por ahí. Lo que ocurre es que para que sepáis de qué expresión se trata, tendréis que escuchar Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual, como ya sabéis, estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par y hasta de 3 en 3. Más de Lloviendo Cine, en el cual vamos a desvelar cuál es esa otra expresión con el número 3 y que tiene mucho que ver, ya lo veréis, con el programa de hoy de Lloviendo Cine, ya que hemos vivido la semana de pasión. Todo termina un domingo en el cual se dice: al tercer día resucitó. Efectivamente, eso dicen las Sagradas Escrituras, y eso ocurrió, ya digo, un domingo. El domingo de resurrección, dicho de otra forma más cinéfila, de entre los muertos. Pero que sepamos, en Lloviendo Cine, don Alfredo no dirigió ningún tipo de película relacionada con la pasión, ni con ningún domingo de resurrección. Y tampoco vamos a hablar de películas de Semana Santa. En alguna que otra ocasión dedicaremos el programa pertinente, sino que nos vamos a centrar en ello, en la resurrección. No de los muertos, sino de personas que están o que estaban en su momento muy vivas. Tampoco cabe decir este muerto está muy vivo, aunque en algunas ocasiones lo dejamos en puntos suspensivos. Lo veremos en el programa de hoy, porque de lo que vamos a tratar es de un tipo de resurrección más peculiar, más terrenal y en algunos casos más afortunada para sus protagonistas. Porque en el programa de hoy vamos a hablar de resurrecciones de cine. Idea del programa, créditos para nuestro colaborador en la sombra, Juan Solo. ¿Y a qué nos referimos con resurrecciones de cine? Pues concretamente a eso. Casos en la historia del séptimo arte en los cuales un determinado actor, una determinada actriz, no es que estuvieran muertos, sino que están más que vivos y coleando. Pero su momento ya pasó. Se encuentran olvidados, defenestrados, dejados de la mano de Dios. Nunca mejor dicho. Vamos, en algunos de esos casos son parte integrante y bien importante de nuestro clasiquísimo ¿qué fue de? Pero llega un momento en que se obra el milagro. Esos actores y esas actrices resurgen de sus cenizas. Del olvido más absoluto pasan al primerísimo plano, nunca mejor dicho, de la actualidad cinematográfica. Y en algunos casos incluso ganan hasta algún premio Oscar. Y en algunos casos incluso vuelven a las mismas cenizas. Es decir, se obra un milagro, pero a la inversa. Resurgen y vuelven a caer, no sé si en el olvido, pero sí en un estado de letargo. Es decir, algunos de los nombres que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine seguían haciendo películas. Seguían en el oficio, incluso vivieron momentos de gloria, eran los mejores, eran las más grandes estrellas, pero hubo un momento en que llegó el tío Paco con las rebajas. En el ciclismo se le llama el tío del mazo, y estos nombres que copaban titulares se encontraban prácticamente
en la cola del paro. O peor aún, sus nombres eran tachados de las listas de los directores y de los productores. Pero hubo un momento en sus carreras en que se obró ese milagro. Estos actores y estas actrices volvieron, y en algunos casos a lograr, y en otros casos, flor de un día, pero bien bonita. Y en otros vivieron el mejor momento de sus carreras, muy por encima de sus inicios en el cine. Casos hay para dar y para tomar, de todos ellos, de grandes estrellas que cayeron en el anonimato y volvieron a triunfar, o el de actores, digámoslo claramente, bastante mediocres que llegaron en un momento de su vida a ser de lo mejor de Hollywood o de sus respectivos países. Ejemplos de ello los hemos tenido desde el cine mudo, aunque habría que decir, actrices y actores del cine mudo volvieron por sus fueros, incluso en la época dorada de Hollywood. Con los años volvieron, mientras que otras veces podríamos hablar de resurrección artística, pero más bien podríamos calificarlo como de giro en sus carreras. Unos giros francamente acertados que cambiaron la visión que se tenía de esos actores. Y también existen directores especializados en resucitar a los actores y a las actrices. Todos ellos son casos de resurrecciones de cine. Y hemos hablado del cine mudo, de auténticas estrellas de aquella época en la cual el cine todavía no sabía hablar, que cayeron en un imperdonable olvido y que más tarde resurgieron. Y el primer caso no puede ser más notorio. Buster Keaton, el rival de Charles Chaplin en el cine cómico de aquellos años, y que llegó un momento, la llegada del sonoro acabó con muchos de ellos. Llegó un momento en el que Buster Keaton, da pena decirlo, se convirtió en una sombra de lo que fue. Continuó haciendo películas, incluso llegaba a hablar en ellas. Estamos hablando ya de los años 30, años 40. Incluso tenía que salir de las fronteras de los Estados Unidos para seguir trabajando. El verdadero rey, para muchos, del cine cómico de aquellos años mudos, de repente se convirtió en uno más. ¿Cuántos de nosotros conocemos los títulos de esas películas que en los años 30 y 40 protagonizó Buster Keaton? O más bien habría que decir, películas en las cuales Buster Keaton tenía un papel más que cortito, casi testimonial. Bueno, pues Buster Keaton protagonizó la primera gran resurrección de la historia del cine, y fue en el año 1952, cuando su, en teoría, rival cinematográfico Charles Chaplin le llamó en el año 1952 para participar en su película Candilejas, una de las absolutas obras maestras del señor Chaplin, y en la cual le tenía reservado a don Buster Keaton un papel de lo más jugoso. Tan jugoso y breve era ese papel que en las escenas que el señor Keaton protagoniza junto a Chaplin, don Buster se come a don Charles, tal cual lo decimos. Y como muy bien apunta nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, el señor Chaplin, dicen las malas lenguas, que en ocasiones no son tan malas sino que son las buenas, dicen que el señor Chaplin tuvo que intervenir en la sala de montaje para recortar momentos de esa actuación en las cuales Buster Keaton se comía a don Charles Chaplin. Si no nos creéis ni a don Juan Solo ni a servidor, ved determinada escena de la película en determinada actuación a dúo musical. Y luego hablamos. De todas formas, don Charles Chaplin le dio este papel estelar a su compañero Buster Keaton. Pero 2 años antes, ¿en qué película aparecía Buster Keaton también en un papel más que simbólico? En El crepúsculo de los dioses, de don Billy Wilder, haciendo de sí mismo, película para echar a comer aparte, otra obra maestra, y de la cual
hablaremos más tarde y encontraremos la razón por la cual Buster Keaton hace de sí mismo. Actor, por cierto, que no solo resucitó con estas dos películas, sino que también tuvo su época de renacimiento. Entre las películas que hizo a partir de ese renacimiento y que merecieran la pena revisarse, película Film del año 1965 y dirigida por Samuel Beckett. Sí, el Samuel Beckett de toda la vida, el del teatro. Es una película breve y en la cual no hace falta decir ni una sola palabra. Para eso estaba Don Buster Keaton y su expresión para decirlo todo. Buster Keaton, primer gran resucitado de la historia del cine. Segunda gran resurrección de la historia del cine, la protagonizada por Norma Desmond. No, Norma Desmond no es el nombre de ninguna actriz. Bueno, sí, Norma Desmond es el nombre de una actriz. La actriz a la que encarna en la película El crepúsculo de los dioses, Doña Gloria Swanson. Auténtico cine dentro del cine. O habría que decir, decadencia dentro del cine. Acabamos de decir que íbamos a hablar de nuevo de esta película. Don Billy Wilder dirigiendo con mano maestra otra de sus grandes películas, Sunset Boulevard. Película narrada con voz en off por parte de un... no voy a cometer ningún spoiler, aunque está bastante claro al comienzo de la película, y protagonizada por William Holden, Erich von Stroheim y Gloria Swanson. Auténtica estrella del cine mudo, Doña Gloria, y que llevaba sus buenos años retirada, prácticamente sin hacer cine. La película es del año 1950 y cuenta la historia de una antigua estrella de Hollywood retirada en su mansión. Esa actriz en la película es Norma Desmond, pero podría ser perfectamente Gloria Swanson. Antes que David Trueba, quien hiciera aquella interesantísima serie de ¿Qué fue de Jorge Sanz? Antes que David Trueba, su maestro, Don Billy Wilder, realizó su particular ¿Qué fue de Gloria Swanson? Con Sunset Boulevard. Y se puede decir, fue flor de un día. Pues sí, porque a partir de ahí, Gloria Swanson participó en series de televisión, pero prácticamente tampoco hizo cine. Y es que Don Billy era tan puñetero que el final de la película, el final del crepúsculo de los dioses, era como un entierro de Gloria Swanson. Yo te he resucitado, yo te vuelvo a donde estabas. Habría que decir tantas cosas de esta película que dan ganas de dedicarle un programa entero. Pero nos quedamos con Gloria Swanson y con Buster Keaton. Hemos dicho que salía en esta película. Buster Keaton aparece en una breve escena de una partida de cartas acompañado de auténticos dinosaurios, entre ellos Gloria Swanson, que es la que reparte las cartas. El sirviente de Gloria Swanson es ese extraordinario Erich von Stroheim, otro de los grandes del cine mudo. Es una de las primeras grandes películas de la tercera edad de la historia del cine. La sabia nueva, William Holden. Los demás, la mansión de Gloria Swanson como auténtico cementerio de elefantes. Don Billy Wilder, acertó usted de nuevo en el guión, en la realización y en la disección de lo que significa la palabra ocaso. Gracias, señor Wilder. Y nuestra siguiente protagonista vivió no una, dos resurrecciones. Y esa protagonista se llama Lillian Gish. Si hablamos de que Gloria Swanson fue una auténtica estrella del cine mudo, que fue Doña Lillian Gish, junto a Mary Pickford, una de las grandes personalidades del cine de aquellos años, a la altura de Chaplin, a la altura de David Griffith, con quien trabajó en varias ocasiones, era su actriz fetiche. Bueno, pues Doña Lillian Gish también sufrió su descenso, no sabemos si a los infiernos, pero sí al olvido o al ostracismo, porque fue llegar el cine sonoro y Doña Lillian Gish desapareció del mapa. Con los años participó en Duelo al Sol o en la obra maestra de William Deterle, El retrato de Jenny.
Pero tú